Un doctor estadounidense muere y llega al cielo y le pregunta a Dios, básicamente le dice, Dios, ¿por qué no nos ha mandado a alguien que nos pueda curar del cáncer, que nos pueda curar del SIDA y que nos pueda curar de todas estas enfermedades que tenemos nosotros hoy en día? Y Dios calmadamente se da la vuelta y le dice, hijo mío, sí los mandé, el problema es que fueron abortados. Y ese va a ser el programa de hoy. Thanks to all of you at Planned Parenthood for all the work that you are doing for women all across the country and for families all across the country and for men who have enough sense to realize you're helping them all across the country, that we've come to a crossroads, that we're not pointed in the right direction. And as I look out over these crowds, and they're a wonderful cross-section of the country, male, female, black, white, Hispanic, Asian, Native American, disabled, gay, straight, old, young. What I'm heartened to see is particularly the young people who are getting their first chance to be part of a larger movement of Americans. I see young women who are Ariana's age and younger. And I think about my own two daughters, Sasha and Malia. And sometimes it makes me stop and it makes me wonder, what kind of America will our daughters grow up in? What kind of America will our daughters grow up in? Will our daughters grow up with the same opportunities as our sons? Will our daughters have the same rights, the same dreams, the same freedoms to pursue their own version of happiness? I wonder, because there's a lot at stake in this country today, and there's a lot at stake in this election, especially for our daughters. To appreciate that, all you have to do is review the recent decisions handed down by the Supreme Court of the United States. For the first time in Gonzalez versus Carhart, the Supreme Court upheld a federal ban on abortions with criminal penalties for doctors. For the first time, the court endorsed an abortion restriction without exception for women's health. The decision presumed that the health of women is best protected by the court, not by doctors, and not by the woman herself. That presumption is wrong. Some people argue that the federal ban on abortion was just an isolated effort aimed at one medical procedure, that it's not part of a concerted effort to steadily roll back the hard-won rights of American women. That presumption is also wrong. Within hours of the decision, an Alabama lawmaker introduced a measure to ban all abortions. With one more vacancy on the court, we could be looking at a majority hostile to a woman's fundamental right to choose for the first time since Roe versus Wade, and that is what is at stake in this election. Y ahí tenemos a Obama hablando sobre lo que es el aborto y las medidas que quieren tomar en referencia a eso. Antes de empezar, muchas gracias como siempre por tenernos en sintonía y desde sus casas estarnos viendo en este programa tan especial que tenemos el día de hoy. Y darle como siempre las gracias al doctor Patrick Cordero, que nos ofrece este espacio para poder hablar sobre estos temas tan interesantes que nos interesan a todos durante este tiempo que tenemos en este momento. Quisiera también presentar a los invitados de hoy. Tengo a mi derecha la doctora Cecilia Alegria, Doctora Amor. Gracias por estar con nosotros. No, encantada de estar contigo. A mi izquierda tenemos a reverenda Diana Prats. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos al doctor Sergio Llanes, que es profesor de psicología. Gracias por compartir el tiempo con nosotros. Y por supuesto también al médico de familia, el doctor Armando Pérez. Gracias por estar con nosotros, doctor Pérez. Y como le estaba comentando, el programa de hoy más que nada va a ser sobre lo que es la aborción. Y lo que queremos es más que nada educar a las personas allá afuera. Hemos tenido la opción de poder conseguir a gente que creo que casi todos ustedes están a favor de que no haya un aborto. Así es. Entonces, lo que más que nada vamos a hacer es, en vez de un programa que sea polémico, vamos a tratar de dar un poquitico de conocimiento de lo que está pasando cuando se prepara un aborto, cuando hay algún tipo de aborto. Y quisiera empezar con el doctor Armando Pérez. Doctor, antes de comenzar, estuvimos hablando si usted estaba a favor o en contra de un pro-life o pro-choice. Para que las personas que nos están viendo, pro-life son las personas que están completamente de acuerdo en que el feto, de una razón o de otra, siempre viva. O sea, que sea algo vivo. Mientras que los que son pro-choice es los que le dan la potestad a la madre de que ese feto viva o no viva.
Cuando estuvimos hablando, usted me estuvo diciendo diferentes formas de lo que podemos ver, lo que es un pro-choice y pro-life. Mira, esto es un poco más complejo que pro-life o pro-choice. Primero, si estamos discutiendo este tema, y además de darle las gracias al doctor Patrick Cordero por ofrecer estos espacios donde podemos expresar una opinión y hacer que el televidente piense y gane luz y llegue a la verdad y tome decisiones bien informadas. Déjame decirte primero, ¿qué cosa es un aborto? El aborto está definido como la salida del producto de la concepción cuando este no es viable, quiere decir cuando no puede vivir extrauterino. Existe el aborto espontáneo, en donde se clasifica de muchas maneras un aborto completo, un aborto incompleto, no salido los productos de la gestación, el aborto sobrepasado, que ya ha muerto el feto y no hay síntomas ninguno, y la amenaza de aborto, que es cuando tiene la mujer un sangramiento, tiene dolor, pero que puede tratarse con reposo, sedante y observación y puede salvarse el feto. Está lo que llamamos el aborto provocado, que tiene también sus subdivisiones, que puede ser el aborto terapéutico, que es el que se hace cuando existen deficiencias genéticas importantes en el feto o cuando tiene anomalías importantes o existe un riesgo para la madre. Y Déjame después está el aborto, doctor, donde sí terminamos. Pero hablando sobre las anomalías que tiene el feto, ha habido casos en los cuales los doctores le han dicho a la madre que el feto viene con un problema y la madre de todas maneras ha decidido tener ese bebé. Cuando el bebé ha salido se dieron cuenta que los doctores cometieron un error y ese bebé no tenía problemas. Entonces, ¿qué tanto podemos confiar en el hecho que los doctores te estén diciendo ese feto viene con un síndrome de Down o viene con algún tipo de problema? Y después a lo mejor no nos dimos oportunidad, a lo mejor ese feto no solamente que a lo mejor sale bien y se confundió el doctor, sino también a lo mejor que hay alguna forma en que ese feto se recupere de ese problema que tenía. No precisamente que el feto se recupere, porque generalmente, cuando, obstétricamente hablando, en términos generales, ¿no? Cuando la paciente tiene 35 años o más, ella debe estar sujeta a un consejo genético, donde de acuerdo a los medios diagnósticos disponibles, como es la alfa-fetoproteína, a ver si tiene problemas del tubo neural, o hacer una amniocentesis, La espina bífida. para también tratar para espina bífida, problemas del tubo neural, puede ser espina bífida o que esté abierto también completamente. Existen enfermedades que también son genéticas, como la enfermedad de Tay-Sachs, como la poliposis familiar múltiple, etcétera, como el riñón poliquístico infantil, muchas de ellas que sí ponen en riesgo la vida del muchacho, pero este producto tratado pudiera tener. Pero te digo una cosa muy importante. En el año 1973, cuando se aprobó el aborto en este país con el famoso proceso de Wade versus Roe, se dijo que la Corte Suprema interpretó que existía un derecho a la privacidad que estaba intrínseco dentro de la Constitución de los Estados Unidos y que el derecho o no a abortar de la mujer estaba comprendido en su derecho a la privacidad. Y quisiera darle la palabra ahora, doctor Llanes, y también la doctora Amor, los dos me pueden ayudar en esto. Lo que estamos viendo es que regularmente la razón primordial por la cual muchas mujeres están dispuestas a hacer el aborto es el caso en el que se sienten acosadas o se sienten como que no están dentro de la sociedad, primordialmente por lo que es la familia. Y esto pasa mucho en lo que es la parte latina, que son intransigentes los padres. Y dicen, no puedes tener ese hijo porque no tienes la edad adecuada, entonces tienes que hacerte un aborto. Ambos como doctora de psicología y la doctora Amor, ¿qué se puede decir a esos padres en los cuales en este momento tienen una hija, que a lo mejor es incluso hasta menor de edad, a lo mejor tiene 14 o 15 años, pero que está embarazada? ¿Qué se le puede decir a esos padres en referencia a lo que esa mujer puede hacer con ese Sobre con todo ese por el tema de la edad, ¿no? Porque lo que más nos preocupa generalmente es que son casi niñas, ni siquiera son adolescentes, pueden quedar embarazadas a los 12, a los 13 años y sería pues realmente una tragedia. Pero sin embargo, a pesar de la complicación, porque se les va a complicar la vida tanto a los padres como a los abuelos son los que más complicaciones van a tener, yo en ningún caso sugeriría el aborto, en ningún caso. Yo preferiría que esa niña siga un tratamiento psicológico para que pueda, y lógicamente sea cuidada por un doctor durante todo el tiempo, el ginecólogo a su lado, hasta que ella dé a luz y los abuelos la ayuden a criar esa criatura, porque el fomentar, el matar a un ser humano, para mí eso está fuera de todo criterio. Aquí a eso le llamo yo pecado, ¿ok?
Para mí las cosas claras, al pan pan y al vino vino, sé que jamás lo probaré. Pero una de las cosas que le diría el padre o la madre a la niña, esta embarazada, es que gracias a que tu madre no abortó, estás aquí. Sí. Correcto. Entonces, independientemente de eso, el doctor habló de algunos abortos que son clásicos, que verdaderamente hay que medir eso. Pero es que de esto, posiblemente un 5% de todos los abortos son de estos clásicos. La minoría, ¿no? Lo demás es... Que son médicos, que son necesarios. Lo demás es un problema de que no me importa, no hay responsabilidad. Mira, a la vez que el óvulo es penetrado por el espermatozoide, que hay una vida, ya hay una vida. Así Mira, es. últimamente, estos abortos que casi el niño está ya al nacer y lo sacan. Qué horrible. Eso es un asesinato. Así Véalo como quiera verlo, es un asesinato. Así es. Hay una ley, observa, hay una ley que nunca él ha visto que se pone en vigor. Cuando un niño está fuera del vientre, cualquier problema de maltrato se castiga a la madre o al padre o al que lo haga, ¿no? Oye, hay una ley que dice negligencia en el cuidado prenatal. Incluso una mujer fumando, embarazada, una mujer tomando, usando droga, puede ser encausada. Nunca lo hacen. Y mucho menos una mujer maltratando. Hay mujeres, oye, barbaridades para abortar. Ay, qué horror. Y a lo mejor quedan estériles para el resto de su vida. Sí, porque uno de los problemas es que lo que se llama un aborto hecho en lo que se dice en inglés backyard, que es en alguna tienda, en un consultorio que no tienen las medidas para poderlo hacer. Claro. Quisiera hablar un momentico ahora con la reverenda. Reverenda, según usted, ¿cuáles serían lo que podría hacer esa muchacha que a lo mejor no tiene familia, que quedó embarazada porque está aquí legal? ¿Tiene alguna entidad en la que puedan ir y que sea ayudada por esa entidad? Bueno, el gobierno te ofrece ciertos programas para que estas personas vayan y tomen cuidado del niño. Si tú no tienes los medios para cuidar a ese niño, entonces dalo en adopción. No los mates. ¿Okay? Lo más lógico, aquí hay montones de personas que están locos por tener un niño porque no pueden concebir. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a que ese niño tenga una mejor vida? Y ese yo creo que también que es uno de los problemas que tenemos por lo menos aquí en los Estados Unidos, que la parte de la adopción es muy difícil, es muy complicada. O sea, le están cobrando gente, creo que la última cifra que vi eran como 15,000 o 20,000 dólares. Bueno, mira, una de las cosas que me molesta es que la mujer tiene derecho a su cuerpo. La mujer tiene derecho a su cuerpo, pero no hablo que está dentro del vientre de su cuerpo, por un lado. Pero por el otro, si la mujer tiene derecho a su cuerpo, pues entonces ella tiene derecho a salir desnuda a la calle, porque ese es su cuerpo. Ella tiene derecho a autoagredirse y la autoagresión se sanciona, entonces tiene derecho también. Pero también basado en eso, en el derecho del cuerpo, en este momento tenemos leyes que no te dejan usar tu cuerpo como a una persona le gustaría. Por ejemplo, tú no puedes coger y vender tu cuerpo, no puedes meterte a la prostitución, no puedes coger tus órganos y vender tus órganos. Y no, por supuesto, no puedes tomar sustancias que son dañinas para el cuerpo. Así que en este momento, aunque el cuerpo tuyo es un cuerpo sagrado supuestamente y tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, tenemos muchas leyes en las cuales limitan lo que quieras hacer con el cuerpo. Doctor, un momentito antes de precisamente yo estoy de acuerdo con él, es tan importante, y sobre todo yo que soy un médico que he sido entrenado en el respeto y la conservación de la vida, como antes que pudiéramos llamar de que existe un producto de la concepción, en el mismo momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, ya la human chorionic gonadotropin se segrega y le dice al sistema inmunológico de la madre tomada por los timocitos 1 que se inhiban, porque eso que está ahí ya no es el cuerpo de la mujer. Por esto esta es una discusión más filosófica y más profunda. No es el cuerpo de la mujer, no pertenece ni al padre ni a la madre, es una entidad nueva. Y el sistema inmunológico no lo reconoce. Y la human chorionic gonadotropin, que está luchando por la vida, primero inhibe al sistema de los timocitos para que no ataque a este producto de la concepción y pueda tener. Y además de eso, hace que se prolongue la estadía útil del cuerpo lúteo, que es el que segrega progesterona, que es el que prepara al útero para la gestación. Es decir que hay un derecho a la vida. Así que el que diga, y un tanto ignorantemente, de que la mujer tiene derecho a mandar sobre lo que pasa en su cuerpo, sobre su cuerpo, ya esto no pertenece a la mujer. Acuérdense, vamos a ir un momentico a comerciales, cuando regresemos vamos a ir hablando sobre este tema tan interesante.